La humanidad suele avanzar creyendo que todo gran descubrimiento nace de un plan perfecto, de cálculos precisos, de mentes brillantes que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero la verdad es mucho más sorprendente. Algunas de las ideas más importantes que hoy sostienen nuestra civilización nacieron del error, del descuido de la casualidad y del accidente. Momentos que, en apariencia, parecían fracasos, pero que terminaron reescribiendo la historia del mundo. Hoy exploraremos accidentes reales que ocurrieron en distintos países, épocas y contextos, y que, sin proponérselo, dieron origen a descubrimientos científicos, avances tecnológicos y cambios históricos irreversibles. Prepárate, porque después de este video, tal vez nunca vuelvas a ver un error de la misma manera. Empecemos en Londres, en 1920, y hoy tú con el descuido que salvó a la humanidad, la penicilina. El bacteriólogo Alexander Fleming regresó de sus vacaciones y encontró que varias de sus placas de cultivo estaban contaminadas por un hongo. En términos científicos era un fracaso total. Sin embargo, Fleming notó algo inquietante. Las bacterias alrededor del hongo habían desaparecido. El accidente ocurrió por una cadena de errores, una ventana abierta, esporas flotando en el aire y una limpieza incompleta del laboratorio. Antes de la penicilina, una simple infección podía ser mortal. Después de ella, la medicina cambió para siempre. Se estima que este descubrimiento ha salvado más de 200 millones de vidas. Curiosamente, Fleming no pudo aislar la sustancia correctamente. Fueron otros científicos quienes lo lograron años después, usando su hallazgo como base. Ahora viajemos a Alemania en 1895. Aquí Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X, permitiéndonos ver lo que nadie debía ver. Mientras trabajaba con tubos de vacío, notó que una pantalla fluorescente brillaba sin estar conectada. Había descubierto una radiación desconocida. La llamó rayos X porque literalmente no sabía qué eran. El accidente se debió a un fallo en el aislamiento del experimento que permitió que la radiación escapara. Hoy, los rayos X son cruciales en el diagnóstico médico, la odontología y la seguridad aeroportuaria. En un gesto de generosidad, Röntgen se negó a patentar su descubrimiento para que beneficiara a toda la humanidad. En 1945 en Estados Unidos, un radar derritió un almuerzo y nos dio el microondas. Percy Spencer, un ingeniero, realizaba pruebas con radares militares cuando notó que una barra de chocolate se había derretido en su bolsillo. En lugar de ignorarlo, colocó maíz y explotó en forma de palomitas. Colocó un huevo y también explotó. Había descubierto la cocción rápida mediante vibración molecular. Este accidente dio origen a los hornos de microondas que hoy usamos en hogares y restaurantes. Como dato curioso, el primer microondas era tan caro como un coche y solo se usaba en restaurantes. La naturaleza también ha sido maestra. En Suiza, en 1941, Georges de Mestral inventó el velcro. Tras una caminata, notó semillas adheridas a su ropa y al pelaje de su perro. En vez de quitarlas sin más, las analizó al microscopio. Descubrió un sistema perfecto de ganchos naturales que se aferraban a las fibras. Este accidente inspiró el diseño biomimético a copiar soluciones de la naturaleza. Hoy, el velcro se usa en medicina, ropa, la industria y hasta en el espacio. De hecho, la NASA lo utiliza para evitar que los objetos floten en las naves. Un invento que pasó del peligro a la ingeniería fue la dinamita. En 1867 Alfred Nobel buscaba controlar la nitroglicerina, un explosivo extremadamente inestable que había causado múltiples muertes, incluida la de su propio hermano. Tras muchos experimentos, logró estabilizarla creando la dinamita, que permitió la construcción de infraestructuras modernas como túneles y canales. Irónicamente, al leer por error su propio obituario, que Lula-Umabau, mercader de la muerte, Nobel decidió crear los premios Nobel para cambiar su legado y ser recordado por promover la paz y el conocimiento. En Estados Unidos, en 1839, Charles Goodyear puso al mundo en movimiento con el caucho vulcanizado. El caucho natural era inútil en se derretía con el calor y se rompía con el frío. Un día, por accidente, se le cayó una mezcla de caucho y azufre sobre una estufa caliente. En lugar de quemarse, se carbonizó, volviéndose resistente y elástico. Este error doméstico dio lugar al caucho vulcanizado, esencial para los neumáticos de los coches, sellos industriales y calzado. A pesar de su revolucionario invento, Goodyear murió pobre.
sin llegar a ver el impacto global que tendría su creación. A veces, fallar es el camino al éxito. Esto ocurrió en 1968 con los POS italiano. Spencer Silver, un científico de la empresa 3M, creó un pegamento súper débil que no pegaba casi nada. Parecía un invento inútil. Años después, su colega Art Fry, que cantaba en el coro de la iglesia, estaba frustrado porque los marcadores de su libro de himnos se caían. Recordó el pegamento de Silver y se le ocurrió usarlo para crear marcadores que se pegaran y despegaran sin dañar las páginas. Así nacieron las famosas notas adhesivas, una herramienta indispensable para la organización. Al principio, nadie quiso vender el producto. En el siglo XIX, las cirugías eran una tortura. Los pacientes estaban despiertos y sentían todo, pero un accidente con éter cambió la historia de la medicina en la anestesia. En fiestas de la alta sociedad señalaba óxido nitroso u éter para provocar euforia. Un dentista, Horace Wells, notó que uno de los participantes se hirió gravemente la pierna bajo los efectos del gas, pero no sintió dolor. Esto lo inspiró a usar el éter como anestésico en sus procedimientos. Aunque al principio se consideraba inmoral adormecer el dolor, este descubrimiento fue la base de la cirugía moderna, permitiendo operaciones complejas y sin sufrimiento. ¿Y qué hay de ese material que no debía existir? En 1938, en Estados Unidos, Roy Plunkett trabajaba con gases refrigerantes. Un día, uno de los cilindros de gas parecía vacío, pero seguía pesando lo mismo. Al cortarlo, encontró un polvo blanco y resbaladizo en su interior. Era un polímero que no se pegaba a nada, resistente al calor y a la corrosión. Era Teflón. Este error químico nos dio las sartenes antiadherentes, pero también componentes cruciales para la industria aeroespacial, cables y prótesis médicas. De hecho, fue clave en las misiones espaciales de la NASA. Volvamos más atrás, a la China del siglo IX. Mientras unos alquimistas taoístas buscaban el elixir de la inmortalidad, mezclaron azufre, carbón y salitre, esperando crear una poción para la vida eterna. En lugar de eso, crearon una mezcla explosiva a la pólvora. Este accidente cambió para siempre la guerra, la minería y la ingeniería. Curiosamente, en China, sus primeros usos fueron pacíficos, para crear fuegos artificiales en celebraciones, no para la guerra. Un viaje accidental a la mente humana ocurrió en Suiza en 1943. El químico Albert Hofmann estudiaba un hongo para crear un estimulante circulatorio. Mientras trabajaba, absorbió accidentalmente una pequeña cantidad de una sustancia por la piel. Horas después, comenzó a experimentar visiones intensas y una percepción alterada de la realidad. Había descubierto los efectos del LSD para volver a casa, tomó su bicicleta, protagonizando lo que hoy se conoce como el Bicycle Day, el primer viaje psicodélico documentado. Este accidente abrió la puerta a importantes estudios sobre la mente, la conciencia y la neurociencia. A principios del siglo XX, en Reino Unido, Harry Broley buscaba una aleación metálica para fabricar cañones de armas más resistentes al desgaste. Probó varias mezclas, y las que no servían las descartaba. Meses después, notó que uno de los trozos de metal desechados no se había oxidado, a diferencia de los demás. Había descubierto accidentalmente el acero inoxidable. Al principio fue descartado porque no era útil para las armas, pero hoy es fundamental en la construcción, la medicina, la cocina y la industria. Y el pegamento instantáneo también fue un error en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Harry Coover intentaba crear un plástico transparente para las miras de las armas. Uno de sus experimentos resultó en una sustancia extremadamente pegajosa que se adhería a todo al instante. Era un fracaso para su objetivo original, pero años después se dio cuenta de su potencial como adhesivo. El superglue no solo es útil en el hogar, sino que se ha usado en medicina de emergencia para cerrar heridas en zonas de guerra. Incluso una de las bebidas más famosas del mundo nació por error. En 1886, el farmacéutico John Stith Pemberton buscaba crear un jarabe medicinal para aliviar el dolor de cabeza y el agotamiento. En su farmacia mezcló su jarabe por accidente con agua carbonatada. El resultado fue una bebida refrescante que a los clientes les encantó. Esa bebida era la Coca-Cola. Lo que empezó como una medicina se convirtió en un ícono de la cultura popular y una de las marcas más reconocidas del planeta. Finalmente, el accidente que nos dio las vacunas a finales del siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades
más mortales. El médico inglés Edward Jenner observó algo curioso en las mujeres que ordeñaban vacas. A menudo contraían una versión leve de la enfermedad, la viruela bovina, pero luego eran inmunes a la viruela humana. En 1796, Jenner tomó pus de una herida de viruela bovina y lo inoculó en un niño sano. El niño desarrolló síntomas leves y se recuperó. Semanas después, Jenner lo expuso a la viruela humana y el niño no enfermó. Había creado la primera vacuna de la historia, sentando las bases de la inmunología moderna y llevando a la erradicación total de la viruela. 15 accidentes, 15 errores, 15 momentos donde alguien decidió observar en lugar de rendirse. La historia no avanza solo con certezas. Avanza cuando el error encuentra curiosidad. La próxima vez que cometas un error, recuerda que podrías estar a un paso de un gran descubrimiento. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este viaje por los accidentes que cambiaron el mundo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias. Esto fue InfoCuriab, donde el conocimiento nace incluso del caos. Hasta la próxima.